Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Vídeo con informaciones interesantes como siempre. He recopilado un poco lo que ha sucedido en las últimas horas y los últimos días, que tampoco ha sido mucho, la verdad. Pero bueno, han surgido cuestiones que vamos a ver a continuación. Y os dejaré al final una review de un juego de pantalla llamado The Outlast Trials o Trials y que bueno, pues está bastante bien, de terror, multijugador, etcétera, y que además lo traigo entre otras cosas, aparte porque es un juego que me parece que está bastante bien, porque tiene soporte para Unreal Engine Injector, con lo cual podemos llevarlo a la VR con cierta facilidad. Bien, pues vamos a empezar con las noticias del día. Empezamos por esta imagen que estáis viendo en pantalla de las Pico 4S, que cada vez parecen más inminentes, y donde parece una imagen que ha compartido la tuitera o xtera, como lo queramos llamar, Luna, conocida últimamente igual que Brad, nuestro amigo Brad, por comentarnos muchas filtraciones y demás sobre el mundo de la VR y demás. Y Luna concretamente nos trae esta imagen en la cual podemos ver pues un carácter ya promocional de lo que son esas Pico 4S con todas las características que tendría. ¿Qué características podemos ver ahí? Y ahora nos plantearemos otra cuestión. Pues podemos ver por un lado que tendrá un XR2 de segunda generación, es decir, el mismo procesador que tienen las MetaQuest 3. Por otro lado, la resolución no cambia respecto a Pico 4, es decir, serían 2160 por 2160 por cada ojo, ¿de acuerdo? También tendríamos lo que son lentes Pancake, tendríamos el tema de la IPD automática. Tendríamos también posicionamiento completo con 4 cámaras IR. También tendríamos 2 cámaras para lo que RGB, para lo que es el pass-through a color, supuestamente. Y también tendríamos la modalidad de sensor de profundidad, no la que trae el MetaQuest 3, mucho más exacta y precisa, sino la que traería más bien las MetaQuest Pro, que bueno, pues si bien da un resultado mejor que el que tenía anteriormente las Pico 4, pues no va a dar evidentemente el mismo resultado en realidad mixta y en realidad aumentada que las MetaQuest 3. Y aparte de esto, porque son sensores IR, también decir que irá a 90 Hz y no a 120 como va las MetaQuest 3, con lo cual aquí también se quedaría por debajo de MetaQuest 3 y probablemente de Quest 3S. Y por otro lado también decir que tiene 12 gigas de RAM. Ahí sí está bastante bien nutrido este visor. Una vez que sabemos estas características que pueden ser bastante cercanas a lo que el visor final será, nos podemos plantear si realmente va a valer la pena comprarnos unas Pico 4S, también teniendo en cuenta pues lo sucedido a finales de 2023. Y bueno, pues hubo ahí un abandono totalmente inesperado de Pico con sus productos de consumidor. Prácticamente nos hemos tirado bastantes meses sin ningún tipo de soporte. Ahora parece que están retomándolo un poco, probablemente por la salida inminente de estas Pico 4S. Y la cuestión ahora es saber si realmente vale la pena comprar este visor y si vale la pena, si tú lo comprarías realmente, si vosotros lo compraríais tras la experiencia sufrida con Pico 4. A mí personalmente, si tuviéramos ya unas MetaQuest 3, no me llamaría mucho la atención estas Pico 4S, puesto que en muy pocos aspectos supera a las MetaQuest 3, por no decir en casi ninguno, y sin embargo sí se queda atrás en varios aspectos, como el tema de los 90 Hz, el tema del sensor de profundidad de menos calidad que el que tiene las MetaQuest 3, etcétera. Cierto es que probablemente estas Pico 4S cuesten más baratas que las MetaQuest 3, pero aquí entra en juego lógicamente la llegada seguramente en septiembre de las Quest 3S, que como sabemos es ese híbrido entre MetaQuest 2 y MetaQuest 3, que tendría también muchas características que ya tiene este visor o que tendría este visor Pico 4S, pero que sin embargo estas Pico 4S, por ejemplo en las lentes, que en este caso serían Pancake, y en las Quest 3S serían Fresnel, pues sí lo superaría. En todo caso, también hay que tener en cuenta en esta decisión, lógicamente, el soporte que nos da Pico, el soporte que nos da Meta, la cantidad de juegos que nos da Pico y las que nos da Meta, y también, por supuesto, es importante tenerlo en cuenta las exclusivas. Por tanto, a mí en principio no me parece un visor
no es que me parezca un mal visor, ni mucho menos, pero no me parece un visor que al respecto, por ejemplo, a un usuario que tuviera unas Pico 4 le vaya a aportar demasiado, sobre todo por la dinámica que tiene de salida de juegos, etcétera, lo que son la propia Pico. No veo yo a Pico sacando juegos exclusivos que exploten ese XR2 de segunda generación, lo veo más como un ponerte de escaparate diciendo, oye, que nosotros también tenemos este procesador, más que el hecho de que podamos conseguir que Pico de repente tenga un montón de exclusivas y saque el mayor partido a su visor. Más bien yo creo que quiere intentar hacer sombra en cierta manera a las Quest 3S, superándola en algunos aspectos, aunque no llega a superarlo en otros. Y bueno, pues queda ya en cada uno la elección de comprar este visor o no. Yo personalmente, en principio, no tengo ningún interés. Esperaré por si Pico me ofrece algún visor Pico 4S en un hipotético lanzamiento para poder mostrarlo a vosotros, los Reverquest maníacos, pero yo personalmente no me lo voy a comprar, igual que seguramente no me compraré tampoco las Quest 3S. Las comentaremos aquí, lógicamente, cuando salgan con todas sus características, os daré mi valoración, aún no teniéndolo físicamente, pero son dos visores que, hombre, sobre todo si tenemos ya unas MetaQuest 3, pues me parece que no es muy recomendable. Bien, que si que no tenemos unas MetaQuest 3, tenemos unas Pico 4 o tenemos el planteamiento de que me compro unas Quest 3S y unas Pico 4S. Yo personalmente creo que me iría por las Quest 3S porque además de que el visor en conjunto parece bastante atractivo y Meta suele cuidar mucho sus productos, además de eso, pues la confianza que da la marca. Lógicamente a mi Meta a día de hoy me da muchísima más confianza que Pico, por tanto elegiría las MetaQuest 3S. El que tenga ya unas Pico 4, pues con más razón para si queremos cambiar, cambiemos a unas MetaQuest más que a un nuevo visor de Pico que solo se actualiza en determinados puntos y que vuelvo a repetir, yo no tengo muy claro que Pico vaya a poner toda la carne en el asador para sacar todo el partido a su visor. Más bien creo, ya digo, que saca el visor un poco por compromiso y por hacer de alguna manera competencia a las Quest 3S más que porque ellos tengan fe en que este visor vaya a ser un éxito. Pero bueno, no hay que tampoco despreciar las cualidades que tiene el visor, tiene características interesantes, como ya se rumoreó, no es más que una versión vitaminada de las Pico 4 y bueno, pues ya cada uno tendrá que elegir pues si les conviene o no. De todas formas, esta información en principio es filtrada, con lo cual tampoco la vamos a dar como cierta al 100% y tendremos que esperar al anuncio oficial para, en ese caso hipotético, pues ya comentar las características que va a tener definitivamente esta Pico 4S y volver a comentar si nos interesa comprarlo o no. Bien, lo siguiente que os quiero comentar trata sobre Meta concretamente. Hace un momento hemos hablado de Meta y ha salido una pequeña polémica y estáis viendo ya una imagen en que un tuitero, vamos a llamarlo así para que nos entendamos, pues le preguntaba a los chicos de Meta si el juego San Andreas VR, que ya sabes que se presentó una Meta Connect hace ya un par de años, sigue vivo o no. Meta enseguida, bueno, Meta o el representante de Meta que lleve esa cuenta de Twitter, por supuesto, contestó inmediatamente, que es la imagen que estáis viendo en pantalla, y contestó que sí, que se estaba trabajando en él y que no se había cancelado de ninguna manera. Lo llamativo es que poco después, pasamos a la siguiente imagen, la contestación de Meta fue borrada por la propia Meta y se quedó solo el mensaje de la persona que preguntaba en Twitter. Con lo cual este movimiento de Meta pues nos hace sospechar, pues podemos sospechar varias cosas. Podemos sospechar que realmente le hayan tirado de la oreja a este trabajador de Meta y le hayan dicho, oye, ¿tú por qué pones esto si nadie te ha dado permiso? Simplemente, y que sin embargo San Andreas VR realmente sigue en desarrollo, incluso que se pudiera presentar hipotéticamente en la MetaConnect de este año. También puede ser que el juego realmente no esté en desarrollo y o esté cancelado o esté atascado o lo que sea y este usuario de Meta o este miembro de Meta haya dado una información que no interesa a Meta que salga públicamente,
pero la verdad que una vez salida la información es sospechoso que hayan borrado el mensaje. No nos deja tranquilos sobre la salida de San Andreas VR, GTA San Andreas. Por cierto, que también quiero recordar en este punto que la saga GTA San Andreas y Vice City y demás, en su formato Definitive Edition, se pueden jugar con un Unreal Engine Injector, ¿vale? Con lo cual, si en un hipotético caso no tuviéramos esta última versión nativa para visores Quest, podríamos jugar a través del Unreal Engine Injector a las versiones remasterizadas, porque se puede hacer. Bien, pero la noticia os la comento porque realmente después te quedas un poco intranquilo en cierta manera. Mucha gente que espera ese GTA San Andreas con muchas ganas, ese GTA San Andreas VR, y bueno, pues no sabemos muy bien si ese mensaje lo han quitado por prudencia, si lo han quitado porque realmente GTA San Andreas está cancelado, o si lo han quitado simplemente porque este trabajador de Meta pues ha puesto una información que no debía haber puesto, y Meta inmediatamente le ha invitado a que elimine el mensaje para no dar pistas. Quién sabe, vuelvo a repetir, si en la MetaConnect no se presentará por fin este GTA San Andreas para su publicación. Bien, por otro lado vamos a comentar muy brevemente las estadísticas de SteamVR del mes que ha finalizado, del mes de junio. Y bueno, pues ya sabemos que estas estadísticas pueden ser más bien orientativas que ser algo estricto en cuanto al uso dentro de Steam de visores VR, pero bueno, nos puede saber un poco o servirnos un poco de referencia. ¿Qué datos nos destacan más sobre, o por lo menos a mí me llama más la atención de esta estadística? Pues por un lado, que Valve baja un 0,42%, sus Valve Index. También baja por primera vez el uso de MetaQuest 3 un 0,07%, que es una cantidad irrisoria, pero la cuestión es que es una bajada. Y también destaco una pequeña subida por parte de Pico 4, y también el hecho de lógicamente el hecho de ver en ese ranking como de los 4 primeros visores que se ven que usa la mayoría de los usuarios en Steam, 3 son de Meta, como son las MetaQuest 2, que está el primero, las MetaQuest 3, que están en el tercer puesto, y las MetaQuest Rift o Oculus Rift, que están en el puesto cuarto, con lo cual vemos como los productos de Meta, con buena razón, o por buenas razones diría yo, pues ocupa casi los primeros puestos, los 4 primeros puestos de ese ranking. El uso general de la VR en Steam, según estos datos, está en el 1,75%, con lo cual habría bajado un poquito su uso. Hay que recordar que el uso de la VR normalmente en verano, por aquello del calor, etcétera, etcétera, suele reducirse su uso en estos meses, en junio, julio, agosto. Sobre todo julio y agosto suele reducirse bastante, porque salvo que tengamos un buen ventilador cerca y demás, el usar la VR con todo el calor, sobre todo en sitios como donde yo vivo, en Málaga y demás, que hace un calor bastante importante, pues se hace bastante complicado. Pero no obstante, bueno, pues tener en cuenta este dato, tener en cuenta, como siempre digo, que es un dato orientativo, que tampoco es algo estricto, que tengamos que entender que si no estamos dentro de ese 1,75%, pues ya entonces no se está usando la VR apenas en Steam. No hay que deducir esto de estas estadísticas, puesto que esto se hace a través de una encuesta que se manda aleatoriamente a usuarios, y puede incluso mandarse a usuarios que realmente no estén usando la VR en ese momento, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues no son unos datos que puedan ser estrictamente considerados, digamos así, ¿no? Bien, y con esto vamos a pasar a las reviews del día. Ese de Outlast Trials. Por cierto, lo primero, dar las gracias a sus creadores por proporcionarnos una key de su juego para poder hacer esta review. Comentaros que este juego se puede jugar con el Unreal Engine Injector de nuestro amigo de la comunidad Preydog, y bueno, pues por eso lo he traído al canal, y aparte por la amabilidad que han tenido sus creadores, como digo, de darme una key para el canal. Este juego está basado en la saga Outlast, una saga de sigilo, terror atmosférico, donde normalmente la cuestión ha sido, dentro del juego, pues estábamos encerrados en una especie de sanatorio, y pues hemos tenido que escapar de ciertas criaturas, de ciertos enemigos agresivos que hay en esos sanatorios.
y en eso se ha basado Outlast y Outlast 2, que son las dos primeras partes de este juego. Bastante buenos, además tengo que añadir, en el sentido del terror atmosférico y del sigilo, de crearte tensión, etcétera, etcétera. Y este juego de Outlast Trials no se queda atrás y nos mete de lleno en este mundo, o en esta saga, pero desde un punto de vista multijugador. El juego comienza con una especie de prueba que nos hacen, nos ponen como una especie de visor nocturno. El juego es bastante violento, hay que decirlo, bastante gore, bastante llamativo en ese sentido. Y bueno, pues una vez que parece los dueños de ese sanatorio donde nos encierran, etcétera, nos ponen ese aparato, pues nos sueltan en un escenario donde vemos maniquíes, como una especie de... La verdad que el juego da bastante mal rollo, los escenarios y demás dan bastante mal rollo, porque todo es como muy aséptico, como muy intranquilizador, con esos maniquíes que parecen que nos están observando en todo momento. Y dentro de todo eso, pues vamos a tener fases de sigilo, igual que ocurría en la saga Outlast en sus otros dos juegos. También fases cuando jugamos en ella con compañeros, que es un poquito más adelante, de hacer acciones de forma cooperativa para poder llevar a cabo las misiones que se nos plantean. Y pues ya digo, destaca mucho sobre todo ese aire tan sucio, tan intranquilizador, tan en definitiva terrorífico, que nos han planteado los creadores del juego, para no solo pues asustarnos y tenernos en tensión con lo que va sucediendo, con los enemigos que nos persiguen, etcétera, y de los que tenemos que huir para no ser eliminados del planeta, digamos así, sino también el mero hecho de los escenarios, de cómo están enfocados, de cómo están los cadáveres que nos vamos encontrando por todas partes, etcétera. Todo eso nos genera a su vez una sensación de inquietud y de terror bastante importante. Con lo cual este juego, os puedo comentar que trasladarlo, yo todavía no lo he visto, pero trasladarlo a la VR tiene que ser bastante impactante. Bien, una vez que superamos la primera prueba, que es como una fase, un falso tutorial, digamos así, donde se nos explica más o menos los movimientos más habituales que vamos a tener que realizar. Hay momentos en que nos van a lanzar una especie de veneno que nos hace perder la cordura y ver alucinaciones y demás. La verdad que es una fase muy chula, porque ya digo, nos crea una sensación bastante agobiante, ya no solo por el entorno en el que estamos, por los enemigos que nos persiguen, sino que encima empezamos a ver alucinaciones, como veis en pantalla, y la verdad que todo el conjunto se vuelve bastante intranquilizador, vuelvo a repetir, y bastante terrorífico. Además, ya analizando el juego en su aspecto más técnico, visualmente el juego, pues todo esto que estoy diciendo, de los enemigos, del efecto alucinógeno, que además podemos eliminar con una especie de antídoto que tenemos repartido por los escenarios. También tenemos repartidos por los escenarios para recuperar energía. También tenemos repartidos unas baterías para ir recargando esas gafas de visión nocturna, para no tener que estar andando por la oscuridad. Y sobre todo la parte de sigilo del juego, pues también va a ser bastante importante. Como digo, el juego, lógicamente, si no tuviera un aspecto visual, un aspecto gráfico potente, pues no crearía el efecto deseado. Y el juego, sin embargo, lo tiene y bastante interesante y bastante impactante, porque todo lo que digo, todo ese gore, toda esa sangre, las víctimas, los escenarios realmente de locura, etcétera, etcétera, todo está reflejado con una fidelidad bastante importante. Además el juego va perfectamente fluido, a mí me va perfectamente fluido, incluso poniendo el ray tracing en el formato de pantalla, etcétera, va muy bien, está muy bien optimizado. Y una vez que pasamos pues todo este tema de la primera parte de introducción, pues ya entramos en lo que es el juego en sí, donde vamos a poder formar parte de un equipo multijugador, y se nos van a ir planteando como en una especie de manicomio, donde al final parece ser que se pretende que nos curemos, una serie de misiones, bastantes misiones que tendremos que hacer con nuestro grupo.
Volviendo otra vez al aspecto técnico, el aspecto sonoro también está muy bien cuidado. Se nota el ambisónico, el sonido 3D, bueno, más que ambisónico, sonido 3D para ser un juego de pantalla, pero está todo muy bien ambientado, con las sirenas que suenan en ocasiones que nos agobian más aún, que los ruidos de los enemigos que nos están acechando. En fin, muy bien todo el conjunto visual y sonoro para ser un juego bastante compacto y un juego que no hace de menos, perdón, del resto de la saga, que ya son juegos, sobre todo el Outlast 1 recuerdo que es un juego que a mí me dejó bastante huella en pantalla. Y este Outlast Trials yo creo que recoge el guante de ese primer juego, aunque el segundo también estaba bastante bien, pero creo que el uno, para mi gusto al menos, estaba mejor. Pues coge el guante, lo mete dentro de un tema de multijugador y crea un juego bastante original y bastante impactante para jugar, de terror, donde vamos a pasar bastante miedo, bastante tensión y momentos bastante angustiosos. En cuanto a la jugabilidad, pues el juego podemos estar jugando ahí de forma infinita porque hay misiones por doquier. Como cualquier multijugador que se precie, pues podemos echar horas y horas sin ningún tipo de problema, ya que las misiones además son bastante variadas, con lo cual, y además conforme avancemos van siendo más complejas y demás, con lo cual pues nos da para muchas partidas diferentes. Además nos podemos encontrar con personas diferentes en diferentes momentos y compartir con cada uno de ellos distintas experiencias. A mí el juego la verdad que me ha gustado mucho, me ha parecido muy entretenido, pues bueno, muy entretenido, muy terrorífico diría yo, pero dentro de ese terror, si os gustan este tipo de títulos, lo vais a disfrutar mucho porque se nota que está cuidado en todos sus aspectos, en tanto gráfica, sonora, el uso de los mandos, que también es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Todos los botones repartidos son fácilmente accesibles y sobre todo yo he notado, porque yo para eso suelo ser un poquito torpe, cuando hay momentos de tensión y demás que tendemos a perder lo que es el posicionamiento del mando, a ponernos muy nerviosos, etcétera, pues incluso en ese momento he podido controlar al personaje bastante bien, lo cual pues dice mucho de cómo lo han implementado, incluso también la interacción de nosotros como jugador con el personaje del videojuego. Con lo cual, título que os recomendaría encarecidamente, incluso para jugarlo en pantalla, pero especialmente porque, como os he dicho, tiene soporte para Unreal Engine Injector, ya lo traeremos al canal, y yo intuyo que un juego de este tipo puede ser bastante impactante jugarlo en formato VR. Bien, pues nada más, Reverquest maníacos, con esto acabamos el vídeo. Dar las gracias a los chicos creadores del juego de Outlast Trials por su key para poder comentaros este juego, y a vosotros pues os espero nuevos contenidos aquí en Reverquest VR. No lo olvidéis, me gusta, comentarios, y si no os habéis suscrito, a suscribirse. Nos vemos pronto, que paséis buen día, chao chao.